Muy buenas tardes, bienvenidos todos a otra edición de Conexión Tributaria. Otro sábado más saludamos a nuestra gran audiencia de las 7:30, ABC Cardinal, y también a todas las personas que nos siguen a través de las pantallas de ABC TV. Este espacio tributario, económico también, por supuesto, también se ocupa de los temas que en este momento son de interés, aunque no sean temas tributarios. Y en este caso vamos a saludar primeramente a nuestro invitado de la fecha, viceministro. Está con nosotros el director nacional de aduana, Julio Fernández. Director, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, un gusto estar en tu programa y bueno, un saludo especial a tu audiencia también. Muchas gracias. Hoy le tenemos de invitado al director de aduana porque hay un trabajo interesante que se está llevando a cabo de manera conjunta justamente con la SET. Y bueno, nos van a contar de qué se trata. Por supuesto, como cada sábado nos acompaña el viceministro de Tributación, Óscar Herúe. Viceministro, ¿cómo Buenas estamos? tardes, Gladys. Buenas tardes para toda la teleaudiencia de ABC TV y también a toda la gente que nos escucha a través de las 7:30 ABC Cardinal. Muchas gracias siempre, Gladys, por la oportunidad de poder compartir con todos los televidentes y los que nos están escuchando en este espacio tributario y, como vos misma lo decís, también otros temas económicos que hacen a la función pública. Bueno, y en este caso concretamente estamos hablando de un trabajo conjunto para poder facilitar la importación de insumos, reactivos, medicamentos, todo lo relacionado justamente al combate al COVID. ¿Y de qué se trata esto? ¿Son reducciones de impuestos, de tasas? Director, te cedo la palabra para que en general primero puedas darnos un pantallazo y a partir de ahí seguimos conversando. Bueno, básicamente desde hace un tiempo, desde que surgió este problema tan serio de la pandemia, estamos trabajando de manera muy coordinada con la Subsecretaría de Tributación y con otras instituciones también, ¿verdad? La Cancillería, el Ministerio de Comercio. Y bueno, lo que estamos viendo en este momento es efectivamente que necesitamos acelerar procesos, facilitar la entrada de productos que son sumamente urgentes. Sabemos que se ha disparado la demanda de muchos productos. Hay una necesidad de producir también localmente para tener autoabastecimiento de algunos productos sumamente estratégicos. Entonces, para todo eso se establecieron, digamos, todas las partidas arancelarias. Es decir, la Subsecretaría gestionó un decreto del Poder Ejecutivo para, digamos, reducir significativamente los aranceles casi a cero. Y nosotros como aduana lo que hacemos es identificar la partida arancelaria y preparar el sistema tecnológico para que eso tenga la mayor celeridad. No obstante, igual, cuando llegan productos como por ejemplo en este momento están llegando desde la Argentina, por ejemplo, en este momento están ingresando oxígeno, obviamente necesitamos hacer gestiones también con nuestros pares de Argentina, tratar de acelerar los procesos, que no haya ningún solo impedimento para que tengamos con la celeridad necesaria todo lo que estamos necesitando. En ese sentido, realmente hay un trabajo coordinado, estamos permanentemente conectados, no solamente generar documentos, herramientas legales, sino también es la cuestión de la gestión y del día a día y de los contactos, y muchas veces hay que destrabar situaciones también, digamos, incluso con los países vecinos. Entonces, en ese sentido es fundamental también el buen relacionamiento de nuestros funcionarios con los funcionarios de las aduanas de países vecinos. Entonces, además de toda esa herramienta y de la cantidad de productos que hoy están exonerados y también insumos para producir, lo que hace aduanas es, tomar en consideración el decreto preparado por la Subsecretaría de Tributación, entregarle esa partida arancelaria al sistema tecnológico, y eso, digamos, permite que ingrese sin mayores problemas dentro de la aduana. Yo imagino que esa cuestión de la gestión quizás es lo más difícil en este momento, en el sentido nomás de que, bueno, una vez que vos tenés un decreto que reduce las tasas o los aranceles, bueno, ya está establecido el ordenamiento, pero el día a día es, porque ahora estamos en una situación en que no dependemos de nosotros mismos. Casi nunca dependemos de nosotros mismos, entre paréntesis, pero en este caso en particular, en que dependemos de medicamentos que internamente no producimos, o reactivos, oxígeno. Estamos hablando de varios frentes de batalla que hoy para nosotros son sumamente importantes, porque no son números, estamos hablando de vidas. Sí, y también es muy delicado desde el punto de vista legal, porque muchas veces cuando hay situaciones de emergencia como las que estamos viviendo,
Entonces uno entiende que puede acelerar procesos y saltar algunos procesos. Pero una vez que termine este tema de la emergencia, quedan los papeles. Y nos pasó, no hace mucho, tuvimos un caso en que, digamos, por una cuestión de emergencia, ingresaron algunos productos que estaban con expectativa de permisos. Y hoy tenemos algunos problemas legales, algunos funcionarios tienen problemas legales. Entonces, hay que buscar ese equilibrio entre celeridad, gestión y además cumplir con los requisitos, porque también cuando uno habla de la salud, uno no puede arriesgarse tampoco. Claro, no es abrir la canilla y que te venga cualquier cosa. Es, digamos, también muy delicado y muy peligroso, entonces hay que tener, digamos, mucha atención también con lo que estamos haciendo. Entiendo. ¿Tenemos forma de más o menos citar cuáles son algunos de esos productos, director o viceministro, y compartir con la audiencia? Creo que tiene más claridad el doctor. Sí, de hecho nosotros tenemos en el tercer bloque o en el último bloque justamente cómo se va a declarar y cuáles son las partidas. No sé si la gente de producción tiene ya algún material donde están los insumos. Lo cierto y lo concreto que son 79 medicamentos, 144 insumos y 5 reactivos, son lo que están incluidos dentro del listado. Hay que tener en cuenta que están en este caso las medicinas o los medicamentos que más se están necesitando. Estamos hablando de, por ejemplo, el Baricitinib, creo que se llama la droga, y también el Remdesivir, ¿verdad? Que son medicamentos que tienen un coste bastante elevado en el mercado, ¿verdad? Y lo puedo hablar con propiedad también porque me pasó, ¿verdad? Que esto teníamos que conseguir y realmente está muy caro este tipo de medicamentos, ¿verdad? Lo que nosotros buscamos, Gladys, es que por un lado luchar contra esa falta de insumos, falta de medicamentos, ¿verdad? Porque las empresas tenían inconvenientes al introducir, al importar este tipo de medicamentos. De esta forma lo que buscamos es reducir 90% la tasa del IVA para estos productos. En este caso estamos haciendo una reducción. En el caso de las medicinas, los medicamentos son 5% que se pagaba el impuesto al valor agregado, eso se reduce al 0,5%, o sea, 90% de reducción, la más baja desde que iniciamos esta emergencia, esta pandemia, es la tasa más baja que la Subsecretaría de Tributación ha establecido a través del decreto 5075. Y esto realmente lo que buscamos también es que se vendan a precios más justos, precios más equitativos y también, en este caso, comprometer al sector privado, porque esto tiene que ver una correspondencia entre el sector público y el sector privado, porque el sector privado nosotros no podemos fijar precios, no podemos establecer precios, porque la Constitución Nacional garantiza justamente la libre concurrencia. Eso dice la Constitución y nosotros mal podríamos establecer un precio fijo, pero sí lo que hacemos es trabajamos en pos de que se pueda disponibilizar estos bienes, estos medicamentos a la ciudadanía, y también nosotros trabajamos esto directamente con el Ministerio de Salud Pública, con el director, tanto con el ministro, me tocó reunirme también con el director de Insumos Estratégicos, el doctor León, en el cual ellos nos pasaron la lista de todos los medicamentos, todos los insumos, los reactivos que se necesitan, especialmente para la gente que hoy está en terapia intensiva. Entonces, de esta manera, ayudar y en caso de que veamos precios desorbitantes y precios que no están dentro de lo que debería ser, ¿verdad? Porque sabemos más o menos los precios referenciales, hagan la denuncia a SEDECO, a la Secretaría de Defensa del Consumidor y también a la CONACOM, ¿verdad? Claro, porque, viceministro, esto de la correspondencia también significa el Estado está haciendo su sacrificio, en este caso, en cuanto a la Subsecretaría de Estado de Tributación, en prescindir de ese impuesto como para que el precio final sea menor para esa persona que hoy está necesitando, para esas familias paraguayas que hoy están teniendo pocos ingresos y que tiene a un familiar enfermo, por ejemplo. Entonces, que no sea una oportunidad de pronto para especuladores para sacar un lucro de eso que se renunció en cuanto a impuestos. Exactamente. Hay que tener en cuenta también que está incluido las vacunas, ¿verdad? Todas las empresas, inclusive el Estado, va a traer vacunas y nosotros hicimos un cálculo más o menos. Por cada 1 millón de vacunas, con la reducción del impuesto que establecimos, van a ingresar 45.000 vacunas. O sea, eso es más o menos el ahorro por el mismo precio que yo iba a pagar el impuesto,
yo estoy metiendo o puedo meter 45.000 vacunas más. Entonces, realmente es muy, muy importante esta reducción y sobre todo hay que tener en cuenta que esto se extiende hasta el 31 de diciembre de este 2021 y vamos a analizar en ese momento. Lógicamente, ustedes saben que lo que son el impuesto selectivo al consumo se prorrogó hasta junio. El IVA para el sector gastronómico se prorrogó hasta octubre de este año. Entonces, vamos a ver si es que cómo eso también afecta a fin de año, cómo está también la situación. Esperemos que esto se vaya reduciendo la cantidad de contagios, la cantidad de muertes. Esperemos también que sigamos cumpliendo con las medidas. Y sobre todo también hay una gran expectativa con relación al tema de las vacunas, que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para ingresar, para traer las vacunas. Y bueno, y entiendo que ya en poco tiempo más van a empezar a vacunarse las personas ya de edad, ¿verdad? Entiendo que ya hoy inició eso, estaban informando en el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, eso es lo que nosotros podemos mencionar, Gladys. Y tenemos una particularidad, ¿verdad? La gente decía, algunos decían, especialmente los contadores, algunos sectores de los contadores estaban pidiendo la prórroga del impuesto a la renta empresarial que ya empezó a vencer este abril. Y ahí hay que entender lo siguiente, ¿verdad? No va a haber prórroga del impuesto a la renta empresarial porque uno ya empezó a vencer y dos, partiendo de la base de que el 2020 fue un año complicado, difícil, es importante también señalar eso, Gladys, las empresas que perdieron dinero no van a pagar nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no hay prórroga, ¿verdad? En ese sentido. Y por otro lado también hay que entender lo siguiente, ¿verdad? Los gremios no solicitaron eso, el sector empresarial no solicitó eso. Un sector pequeño de contadores está pidiendo eso cuando en realidad los verdaderos sujetos obligados no lo están haciendo. Entonces, esa es una decisión de la Administración Tributaria respecto al tema de la prórroga del impuesto a la renta empresarial. Lo mismo hicimos con el impuesto a la renta personal, que ya terminó en el mes de marzo y que este mes de abril está culminando justamente el impuesto, o sea, venciendo, mejor dicho, el impuesto a la renta empresarial. Muy bien, entonces ahora tenemos ya preparado, director, esta presentación suya. No sé si quiere que compartamos ya con la audiencia. Sí. Podemos poner en pantalla entonces esta presentación que nos trajo el director nacional de aduanas. Esto tiene que ver con la recaudación. Esto guarda también relación con esto que vamos a tratar ahora de lo que son los incentivos para la importación, o pasamos para la parte final de nuestra entrevista. Como te parezca mejor, mira, esto básicamente es lo que tiene que ver con la recaudación del mes, que fue una sorpresa. Ya sabíamos que íbamos a tener superávit, pero no nos esperábamos tan alto superávit. Entonces, porque dimos un salto incluso que supera el periodo prepandémico, o sea, un crecimiento en marzo de un superávit de 22,6%, que supera incluso a los meses, o sea, todos los marzos anteriores. Entonces, oxigena en algún sentido también las arcas del Estado. De hecho, que aduana aporta entre el 40 y el 45% de los recursos tributarios, la SET aporta el 55% aproximadamente o más. Y bueno, de todas maneras, fue una muy buena noticia en un momento pandémico todavía muy fuerte y una recaudación digamos que llega a 935.000 millones de guaraníes para el mes de marzo, y para aduana un altísimo récord. Y bueno, nosotros seguimos esperando que esto continúe, pero abril se está complicando un poquito. De todas maneras, vamos a tener récord de todas maneras. Pero digamos, marzo fue un mes muy bueno, donde en casi todas las partidas tuvimos superávit. Incluso después de 13 meses hay un superávit en el régimen de turismo, que tiene que ver con el tema fronterizo, donde uno escucha muchas quejas de que ahí está todo caído, que ya digamos agonizante, pero de todas maneras los números te dicen que efectivamente en materia de el régimen de turismo tuvimos un pequeño superávit ya en el mes de marzo. Bueno, quizás un poquitito ahí lo que tiene que ver con turismo, sí haya resentido lo que fue en marzo del año pasado, el cierre total. Así es. De todas maneras, igual los números de ahora son muy auspiciosos, ¿verdad? Claro, entiendo la pregunta, estás comparando con un momento del cierre. Ahora, el cierre total se da en la segunda quincena de marzo. O sea, la primera quincena fue excelente en todos los niveles, la segunda quincena está, digamos, totalmente cerrado,
En este momento hay problemas de ventas, obviamente por el tema de la pandemia, hay menos flujo, pero igual después de 13 meses hay un superávit. 13 meses implica incluso más allá del periodo pandémico, porque estamos hablando ya con un mes anterior al mes de la pandemia del año pasado. ¿Qué tenemos más ahí en nuestra presentación en la siguiente lámina para poder seguir conversando con esto? No es que hay seguramente excepciones, hay ciudades seguramente fronterizas a las que les fue mejor que a otras. Por supuesto, las ciudades que tienen frontera con Argentina no están aquí posiblemente, ¿verdad? Porque obviamente siguen cerradas las fronteras. ¿Esto qué es en cuanto a...? Esto es, digamos, la comparación mensual, digamos, del marzo 2021 versus febrero del 2021 también. Es decir, hay un crecimiento respecto al mes anterior y respecto al año pasado también. Si comparamos, digamos, marzo con marzo versus marzo con febrero, se nota una tendencia creciente en la recaudación de aduana. Ahí, Julio, lo que sería bueno también un poco conocer es los rubros que tuviste más impacto positivo desde el punto de vista recaudatorio, ¿verdad? Porque mucho se habla, los informes del Banco Central dicen que tanto enero como febrero fueron meses donde hubo un déficit a nivel económico. Pero tenemos que hacer siempre la separación, ¿verdad? Nosotros hablamos en términos de recaudación y que esto tiene un impacto. Por un lado, lo que es la Dirección Nacional de Aduanas son importación de bienes que van a circularizar en todo el territorio paraguayo y que va a tener su impacto recaudatorio tributario, o sea, de la subsecretaría durante el año, ¿verdad? Porque están ingresando, en este caso, productos, bienes. Ahora bien, con relación a lo que es tributación propiamente, nosotros tenemos siempre, lo que es consumo es un mes atrasado. O sea, el mes de marzo, la recaudación de IVA de marzo corresponde al movimiento de febrero. Claro. ¿Okay? O sea, es un mes atrasado. Por eso es muy importante tener en cuenta estos valores y también tener en cuenta que uno de los indicadores de la economía es la recaudación. O sea, nosotros tampoco estamos diciendo que la economía está recuperada y que estamos hablando de que está todo muy bien. En un momento de pandemia, lógicamente no va a ser fácil ni mucho menos estamos esperando un mejoramiento definitivo y total de la economía, pero dentro de esa situación vemos números positivos, ¿verdad? Eso es lo que queremos señalar con Julio, desde las entidades que nos toca hacer el recaudo de todos los tributos. Claro, y finalmente la relación que hay entre el ingreso, entre las recaudaciones y el funcionamiento en sí del Estado, porque esto no puede parar, esto tiene que... Así es. Y en un momento como este tan delicado sobre todo. Me debe quedar bien claro lo que está diciendo el viceministro. Estos fondos no son suficientes. O sea, tenemos un repunte importante, pero digamos tenemos un rezago con la situación que estamos viviendo, los gastos que se han disparado. O sea, tampoco queremos dar la sensación. Esto es solamente, digamos, una satisfacción de decir que en pandemia estamos mejorando, pero las necesidades, los recursos que hacen falta son mucho más grandes. Ahora, ¿por qué se da esto? También hay que ser sincero, no necesariamente el consumo interno está muy dinámico por la pandemia, pero nosotros somos un país que recaudamos digamos, no solamente por el consumo interno, sino también por el consumo de nuestras importaciones que se reexportan. Entonces Brasil es un gran comprador de nuestros productos, de los productos electrónicos. Por ejemplo, el 92% es el mercado brasileño, un 5% el mercado argentino, que ahora está más resentido, y un 3% queda para aproximadamente para el digamos, mercado local. Acá pagan sus impuestos, bajo el régimen de turismo son bajas tasas, aunque hay un volumen grande de mercadería, la tasa es baja porque el régimen de turismo, eso se estuvo recuperando en este tiempo. Entonces, eso ayudó significativamente. El 12% de las recaudaciones de aduana corresponde al régimen de turismo. Es un porcentaje importante. Entonces, si Brasil empieza a tener dificultades, principalmente nosotros tenemos también dificultades para recaudar. Entonces, muchas veces pasa que el consumo interno puede estar creciendo, pero Brasil está muy resentido, pues el tipo de cambio nos puede generar, digamos, baja competitividad, entonces, digamos, no se compra significativamente. Entonces, digamos, ahí la recaudación no refleja. Y por otro lado, tiene una cierta subestimación también ese 12%. Es posible que sea más alto, porque ahí está, digamos, el tema de la electrónica, informática, pero hay muchos más productos que se revenden a países vecinos. Entonces,
probablemente cuando hablamos de 12% estamos subestimando también, debe ser un poco más alto. Y lo que mueve mucho nuestra recaudación es el tema de combustible, que en el mes de febrero sí tiene un impacto muy... Combustible y lubricantes representan más del 20% de las recaudaciones. Eso pasa en casi todos los países de América Latina. O sea, el combustible realmente es un gran aportante a los recursos. Y eso implica también cuando hay más movimiento, cuando hay más dinamismo. Entonces, en pandemia se está todo parado y si la agricultura también tiene dificultades, hay sequía, obviamente el impacto es muy fuerte. Entonces, lo que había ocurrido cuando el petróleo no tenía cotización. Efectivamente. Era así, para mí era un fenómeno espectacular de análisis, ¿verdad? De entender cómo funciona la economía, cómo un producto que es consumido a nivel mundial puede quedar sin cotización en un momento que todo está parado. Y claro, no se estaba moviendo nada básicamente, es decir, era la cuarentena, el toque de queda en todos los países del mundo. Entonces, obviamente las consecuencias también llegan hasta la parte impositiva. ¿Cuánto es, director, más o menos, en una época normal sin pandemia, lo que debería recaudar, no lo que debería recaudar, lo que recauda la aduana en una época sin pandemia, en 2019, por ejemplo? 2019 es un año de alta desaceleración, ¿verdad? Pero de todas maneras, con un tipo de cambio que yo ya estoy un poco desfasado con el cálculo, un tipo de cambio que estaba antes a 6.000 guaraníes por dólar, más o menos debería alcanzar cerca de 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Que obviamente eso varía cuando uno considera otro tipo de cambio, 7.000 o 7.500, ya te baja más la recaudación, pero en un año, digamos, normal, 2018, por ejemplo, que un año normal de crecimiento, digamos, normal de la economía, aproximadamente en dólares serían cerca de 2.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Y en recaudación tributaria? Y nosotros casi 3.000, ¿verdad? 2.800 más o menos millones de dólares es lo que normalmente... ahora con la reforma teníamos una expectativa de 400 millones de dólares más, ¿verdad? Y ahí vamos a superar los 3 billones, ¿verdad? Pero eso lógicamente a consecuencia de la pandemia hizo que no lleguemos a los números. A pesar de el 2020, a pesar de un año complicadísimo por la pandemia, nosotros llegamos a un 0,6% de mejora, ¿verdad? Haciendo comparación 2020 versus 2019, ¿verdad? Esa expectativa era mucho mayor, ¿verdad? Si es que implementábamos al el 100%. 100% la reforma tributaria, y también hay que tener en cuenta que muchas empresas perdieron dinero, ¿verdad? Muchas empresas hoy están declarando sus impuestos pero no están pagando nada, ¿verdad? Porque pueden trasladar sus pérdidas desde el 2020 al 2021, ¿verdad? Este mes de abril están pagando todas las empresas correspondiente al 2020 el régimen general del impuesto a la renta empresarial. Hay que recordar que el IRE junta lo que era el IRASIS, que era el impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios, y junta con el IRAGRO, ¿verdad? El impuesto a la renta de actividades agrícolas y pecuarias. Entonces, eso se hace en un solo impuesto hoy y se declara, sigue siendo 10%, pero lógicamente las mismas condiciones, las mismas reglas de juego para los dos sectores, o sea, los dos sectores que estaban separados por impuestos especiales. Muy bien. Quería nomás agregarle algo a lo que decía Oscar. Cuanto más se formaliza la economía, obviamente los impuestos internos van a ir subiendo. Es decir, la Subsecretaría de Tributación va a recaudar cada vez más en la medida en que crezca o mejore se modernice el país. Eso pasa, ese es un fenómeno totalmente opuesto a una aduana. Cuanto más las aduanas pertenezcan a países más desarrollados, más participan en acuerdos de mercados comunes, como por ejemplo Europa Occidental, donde España no le cobra arancel a Alemania, Alemania no le cobra arancel a Inglaterra, etc. Entonces finalmente hay desarmes arancelarios, entonces las aduanas dejan de ser relevantes en materia de aporte digamos, a los tributos. Se convierten en oficinas que cuidan la seguridad, claro, que facilitan el comercio. De lo que está ingresando, saliendo. Facilita el comercio exterior. Pero, digamos, si nosotros llegamos a tener el acuerdo Unión Europea en Mercosur, yo quisiera que se formalice cuando ya esté yo en otro lugar. Eso va a implicar, digamos, un monto importante porque, digamos, son desarmes arancelarios. Entonces, vamos a dejar de recaudar una buena cantidad. Si pasa algo parecido con China, lo mismo. Entonces, en la medida en que los países se modernizan, llegan a acuerdos comerciales, hay desarmes arancelarios, las aduanas como países
como Estados Unidos o Canadá o cualquier país de Europa Occidental, es una oficina que se encarga de la seguridad, la facilitación del comercio y aporta al fisco, pero digamos que su participación es cada vez menos importante. Antes de irnos a la pausa, porque ahí me tiraste la... ¿Qué pasó con el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Entiendo que todavía no hay consenso a nivel europeo. Entiendo que Francia y otros países están todavía, digamos, con algunas cuestiones vinculadas con el medio ambiente. Entonces todavía no está totalmente consolidado ese acuerdo. Francia no aprobó, ¿verdad? Entonces la Comunidad Europea tiene que... Tengo una anécdota con relación a eso. Me acuerdo cuando en el 2019, en noviembre, participé en la OCDE en Francia. Me quedé atascado en el tráfico porque los agricultores de Francia fueron a hacer manifestación y cerraron todo París. Ok, fantástico. Entonces era justamente porque no querían aprobar, o sea, que no quería que la Comunidad Europea apruebe el convenio con el Mercosur. Entiendo, una fuerte presión también, Sí. porque estamos hablando de comunidades que sí son productoras del Así agro. mismo. Bueno, ahora sí vamos a hacer nuestra primera pausa. A la vuelta vamos a seguir conversando con el director de aduana y vamos a volver al tema inicial con el que arrancamos el programa, que es este ingreso de los reactivos, los medicamentos, las vacunas, el oxígeno. Justamente nos estaba comentando que a veces toca que aduana tenga que hacer gestiones para destrabar alguno que otro inconveniente. Pero eso a la vuelta de la pausa. ¿Buscando más facilidades? Con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin ir hasta una sucursal. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos qué estás buscando? La mayor calidad periodística. Con el compromiso de seguir informándote. La más potente. Ahora por la 107.1 FM. En Ciudad del Este. Grendahue Cambios, servicios de transferencias internacionales, ventas de monedas extranjeras, cajas de seguridad familiar y empresarial. Contamos con 7 sucursales. Casa Matriz, Ciudad del Este, calle Curupaytí número 17, entre Avenida Adrián Jara y Monseñor Rodríguez. Ingresa a www.grendahue.com.py. Seguinos en Instagram @GrendahueCambios. Grendahue Cambios, 23 años de experiencia en servicios cambiarios.
conferencia de prensa, el Ministerio de Salud, a través del doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunización SPAI, confirmó la suspensión de la aplicación de la vacuna de AstraZeneca al personal de salud con menos de 55 años de edad. Castro señaló que la medida es simplemente por precaución hasta que los estudios sean concluyentes con respecto a su supuesta conexión con eventos tromboembólicos. Un circular del PAI también establece que las personas con condiciones y patologías predisponentes a este tipo de episodios no recibirán estas vacunas. En cuanto a AstraZeneca, es muy importante recordar que por el principio de precaución, esta vacuna se frena su administración en menores de 55 años. Por lo tanto, en este grupo de compatriotas nosotros vamos a seguir con los biológicos Sputnik y Covaxin, destinando entonces con AstraZeneca a los mayores de 55 años. Esta situación, quiero aclarar que no existe una asociación causal categórica, que todas las agencias regulatorias, así como la Agencia Europea de Medicamentos, así como la OMS, es determinante diciendo que no hay una asociación causal. Sin embargo, por el principio de precaución, nosotros consideramos, así como varios países, hacer este cambio y redistribución de vacunas esperando nuevas evidencias para dar tranquilidad a la población. Explora tu imaginación, convertite en un artista. ABC te presenta la colección Arte para Niños. Sale cada jueves con tu diario desde el 15 de abril. El libro 1, Cosas de Vaquero, cuesta 25.000 guaraníes. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Imagínate comprar en un solo lugar para el consumo diario, los artículos para tu empresa o surtir tu negocio de mercaderías. Fortis Mayorista cumple con estas características y te invita a ahorrar en sus diferentes sectores, como electrodomésticos, limpieza, artículos de oficina e inclusive los mejores cortes de carne. El lugar ideal para comprar todo lo que necesitas con precios económicos y de calidad es Fortis Mayorista. Seguilos en sus redes sociales y entérate de todas sus novedades. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Continuamos en Conexión Tributaria, como cada sábado nos acompaña el viceministro de Tributación, Óscar Orué. También hoy se encuentra como invitado el director nacional de aduanas. Estamos con Julio Fernández y nos estaba comentando aquí durante la pausa que esas gestiones que mencionaba en el bloque anterior, que a veces tiene que hacer la dirección más allá de lo que implica el arancel en sí mismo o este decreto reciente,
y que es bueno ver qué trabas hay a veces en los países vecinos para importar y traer los insumos que en este momento estamos necesitando. Hoy están entrando volúmenes de oxígeno. Así es, sí, en este momento están a punto de ingresar desde Argentina. Entonces, lo que está haciendo nuestro equipo es, hasta Cancillería está involucrada en este tema, pero digamos, se hacen gestiones también con los colegas de las aduanas de países vecinos. Entonces, porque hay veces que los papeles necesitan, los documentos tienen que estar en condiciones, a veces faltan algunos detalles, a veces, en ocasiones hay también situaciones en las que hay una congestión. Hace poquito ingresaron como 400 camas para un hospital privado y estaban en el puente de la Amistad y me llama, digamos, Cancillería a decirme que había 65 camiones antes y estaban necesitando con urgencia. Entonces, bueno, la gestión que hicimos con el equipo de aduanas del puente con la aduana de Brasil, de Foz, es darle prioridad a que los camiones que traían estas camas pasen a primera fila. Entonces, ese tipo de detalles son fundamentales y hay veces que también, no hace mucho, en una ciudad cercana a Clorinda, tuvimos una huelga porque faltaba agua en un pueblito. Entonces, cerraron el lugar, entonces se complicó la entrada. Hay veces pequeños detalles. No, al final pequeños detalles son factores determinantes. Así, entonces hay productos que tienen que respetar la cadena de frío, que tienen que llegar rápidamente para estar, digamos, en lugares refrigerados. Entonces, en este momento estamos muy concentrados y estamos con gente, nunca tuvimos tanto contacto con el director de insumos estratégicos del Ministerio de Salud, nunca tuvimos tanto contacto con directores de hospitales que están expectantes de los camiones que llegan a Paraguay y automáticamente van a los hospitales a recargar, digamos, lo que tiene que ver con el oxígeno. Entonces también hemos trabajado en equipo con el Ministerio de Comercio y un equipo de trabajo en el que estuvimos viendo cuánta es la oferta de oxígeno en Paraguay. Hicimos alguna estimación de la demanda, cuánta es la demanda que se dispara en este tiempo y a cuánto se puede llegar a disparar. Entonces, bueno, eso obligó a tomar ciertas medidas. El presidente firmó un decreto para exigir licencia previa para la exportación de oxígeno. Paraguay tiene una empresa que exportaba 70% de su producción a Bolivia y una parte también a Brasil. Bueno, ahora se tomó una medida de que esta empresa necesita una licencia previa antes de exportar. No hay una prohibición, pero tampoco es una medida arbitraria, sencillamente es una medida que están tomando todos los países de la región para salvaguardar, digamos, el abastecimiento local. Y Argentina, que le exporta a Paraguay y Brasil también, seguramente si Paraguay llega a abastecerse va a tener más espacio también para exportar a Bolivia. Entonces, bueno, son medidas que hoy en día estamos en permanente reunión, en permanentes contactos y haciendo estimaciones que antes no hacíamos. Obviamente está en una situación muy sorprendente en el sentido de que la demanda se dispara y si bien hay posibilidad de producir, de ampliar plantas, no es tan sencillo en el sentido del corto plazo. Y como todo el mundo está haciendo lo mismo, es una situación compleja. O sea, no solamente pasa en Paraguay, pasa en Perú, pasa en todas partes. Entonces, los que incluso producen equipamientos para plantas están teniendo alta demanda. Entonces, no es que vos ahora nomás decís, vamos a hacer un llamado a licitación por vía de la excepción con publicación posterior y lo más rápido posible construimos nuestra propia planta. No es así, no es que vos tan rápidamente vas a disponer de ese producto que necesitas para ayer. Y habría que traer ya, digamos, vía aérea, ¿verdad? Si se puede traer equipamientos, porque si uno va a traer por ultramar, tardan meses y, digamos, acá no se puede perder ni un solo minuto. Entonces, es un trabajo en equipo en el que, como nunca, las instituciones públicas se pusieron de acuerdo, estamos todos trabajando, empujando para adelante y por eso es que también pueden decir, digamos, los integrantes del Ministerio de Salud de que se garantiza el abastecimiento, porque obviamente hay un respaldo de Cancillería, del Ministerio de Industria y Comercio, de la Subsecretaría de Tributación. Y bueno, como nunca estamos todos preocupados empujando para adelante. Bueno, y me decía también, mi director, que anteriormente nosotros importábamos oxígeno de Brasil. Hay una empresa que importaba principalmente del Brasil para, digamos, abastecer localmente. Hoy en día se está buscando destrabar una situación ahí con Brasil. Ellos tienen una oficina que se llama Anvisa, que es como sería Dinavisa, que también le puso, digamos, estableció restricciones ahora para la salida. Y bueno, eso sería, digamos, entendemos que Cancillería está trabajando en ese tema porque hay una compra importante, digamos, una compra de gran porte que debe entrar a Paraguay desde el Brasil. Entonces, digamos que en eso estamos por ahora. Argentina está proveyendo en gran cantidad. Hoy en este momento están ingresando
oxígeno desde la Argentina. Este momento tan complicado de la historia, en que nos vemos unos a otros tal como somos, y los países también, porque finalmente hoy hay llamados de organismos internacionales a los países productores de vacuna, por ejemplo, que dicen, bueno, tiene que llegar esas vacunas también a los países menos desarrollados, que finalmente van a pagar, no es que están viviendo gratis. Ya hemos pagado. Ya se han pagado en parte, porque hablamos de que son estos países los productores de las vacunas, priorizaron sus mercados, pero así también otros mercados grandes, pero no solamente eso, hasta cuestiones políticas, de índole político, que ideológico inclusive, la relación que tenemos ahora con el tema de China, que no, porque nos tenemos relaciones diplomáticas con China, entonces no podemos comprar de ahí. Un montón de situaciones que muestra que qué es lo que está primero finalmente, ¿verdad? El ser humano, los intereses de estos grandes países. Y hay importantes organizaciones internacionales que dicen, señores, globalmente, incluso en nuestra economía, porque acá es una cuestión, no es que te pedimos que seas solidario para que seas buena gente y te vayas al cielo, sino que te pedimos que reactivemos todos juntos la economía global. Y si es que no se recuperan también esas economías en desarrollo, no vamos a poder lograr ir hacia adelante. Y aquí ya me refiero a nivel mundial, ¿ya? No solamente a nivel de Paraguay. Y por eso es que también, en ese sentido, y creo que es uno de los pocos aspectos de que yo puedo decir que quizás pueda entenderle y inclusive explicarle a la gente cómo funciona este tema de la vacuna, que no es una cuestión de falta de gestión, que hay otros problemas. Yo no voy a meterme en la parte de medicamentos, sí, ahí hay un montón de falencias y me sumo a todas las críticas ciudadanas, pero en lo que son las vacunas, hay reportes de los organismos internacionales, o sea, no es que estamos inventando nada, que dicen, pucha, denle vacuna también a estos países pequeños que hoy están necesitando. Y claro, un productor de vacunas que tiene un mercado de 300 millones de habitantes con alto poder adquisitivo siempre prioriza ese tipo de mercados, lamentablemente. Pero es cierto, Paraguay fue uno de los primeros en pagar esas vacunas. Creo que hemos comprado inmediatamente cerca de 5 millones. Se hicieron gestiones, pero obviamente el mercado es poco atractivo, seguramente para las grandes multinacionales. Y por otro lado también es importante, seguramente muchos habrán pagado más de lo que cuestan esas vacunas para obtener con mayor velocidad. Países con alto poder adquisitivo han posiblemente pagado habrán desembolsado más recursos. De todas maneras, esta gestión, este esfuerzo que se está haciendo está teniendo resultados. Vemos que ahora están llegando y esperemos que así como tenemos serios problemas, a lo mejor pronto nos vacunamos todos porque somos un país pequeño y las compras que se hicieron son suficientes para vacunar a un porcentaje importante de la población. Hay quienes hoy, a propósito de estas facilidades que están teniendo para poder importar a menores precios, a menores costos, hoy salió una publicación en última hora que muestra que es más fácil ir, o más barato incluso ir a vacunarte a Miami, que solventar todo lo que implica hoy una internación porque justamente de terapia intensiva por los elevados costos de estos medicamentos y de la internación en sí. Bueno, esa es una situación que creo que más de 1000 paraguayos ya están viajando justamente, varios conocidos ya están viajando para vacunarse en Estados Unidos. No obstante, nosotros creemos que con la gestión que se está haciendo, en poco tiempo más van a ya estar disponibles las vacunas que se han adquirido, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que más de 4 millones de vacunas se adquirieron ya, ¿verdad? Y que solamente la cuestión logística y sobre todo la producción. Hay que tener en cuenta que Paraguay tampoco fue un país en el cual se hicieron pruebas. En este caso, muchos tuvieron ya acuerdos previos donde se hacían pruebas a los efectos de tener más rápido los insumos. Y otras cuestiones también más económicas que políticas, ¿verdad? Entonces hay que también entender que esta es una situación que afecta a nivel mundial y nosotros estimamos de que, como dice Julio, más rápido que tarde vamos a estar vacunándonos. Tenemos en cuenta que solo necesitamos más o menos un promedio de 4 millones en el caso de la población que necesita, ¿verdad? Sin considerar niños, ¿verdad? Que no están en la edad de vacunarse. Y otro tema también muy importante, ¿verdad? Que hoy, a pesar de que hay un número muy alto de contagios y un número muy alto de personas que están internadas, la economía es como que se está
adecuando a la realidad, ¿verdad? Y esto por lo menos yo creo que este año, a pesar de todo el año trágico que estamos teniendo, la economía no se va a resentir tanto como nosotros esperábamos. Nosotros cuando inició todo esto, allá por marzo de 2020, en realidad teníamos números mucho más, menos auspiciosos. Números realmente terroríficos desde el punto de vista de salud pública y por otro lado, desde el punto de vista económico. Sin embargo, hoy estamos diciendo que no estamos tan mal como se estimaba en principio y que de alguna manera las acciones económicas que se hicieron del gobierno salieron por lo menos, más o menos, fueron buenas porque los números por lo menos son mucho más auspiciosos a esta altura. Ahí, por ejemplo, se puede mencionar el pago de los subsidios, Sí. que hace poco salió justamente el informe de pobreza y que muestra cómo tuvo su impacto. Si bien uno dice, bueno, 500.000 guaraníes no es nada, y no es nada para nosotros que vivimos acá en la ciudad y que quizá tenemos que estamos en una posición privilegiada. Pero para personas de nivel de pobreza extrema, 500.000 guaraníes significa estar en pobreza extrema o estar en pobreza. Sí, en dos niveles distintos de mediciones económicas y que significa también tener alimentos, tener lo básico. Y por otro lado también, más allá de las decisiones del gobierno, creo que también ayuda un poco en el campo se dio esta situación de que el campo también salvó la producción del autoconsumo. ¿Verdad? Veíamos los analistas económicos nos explican cómo se dio un fenómeno inverso a lo que en la última década se tenía, que era que el campo venía a la ciudad. Mucha gente en realidad ahora de la ciudad se fue otra vez al campo porque justamente ya no tenían acá en las posibilidades del trabajo, el empleo, el ingreso. Entonces volvieron a sus casas y bueno, y ahí donde comen 3 pueden comer 4, básicamente eso. Sí, ese es un dato no menor. La agricultura tuvo un impacto importante. Vamos a ver los números más adelante. Justamente tenemos un informe económico desde el punto de vista del aporte tributario de estos sectores y vamos a estar viendo justamente eso que estás diciendo, Gladys, en este mes de marzo, un importante aporte del sector agricultura a la recaudación. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cuestiones, ¿verdad? Hoy llegamos a un tope y ahora ese tope de contagio y todo eso va a empezar a bajar. Ahora el secreto es no volver a tener una tercera ola, ¿verdad? Que va a depender mucho de lo que nosotros hagamos cada uno como ciudadanos en cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias. Yo creo que ese es el secreto, porque hoy como que la gente ya se acostumbró, ya está activando nuevamente económicamente, ¿verdad? Establecimos medidas paliativas para sectores particulares. Hoy estamos con el tema de el apoyo a ciudades fronterizas, más de 15 ciudades que tienen que inscribirse para tener ese apoyo económico. Hasta hoy tienen tiempo. Hasta hoy tienen tiempo, ¿verdad? A través del sistema. Bueno, eso es muy importante también tener en cuenta que con Argentina siguen bloqueadas el acceso por el cierre de fronteras de la Argentina, una decisión soberana de la República vecina. Entonces, eso también hay que tener en cuenta en este sentido. Nosotros del gobierno, y esto creo que es podemos hablar de comentar un poco antes ya, Gladys, ¿verdad? Estamos trabajando en un proyecto de ley porque vamos a presentar próximamente al Congreso, en el cual va a haber una redistribución de todo el presupuesto para poder hacer frente a esta situación en particular que estamos teniendo, ¿verdad? Así es que se está trabajando, esa es una primicia que podemos dar, ¿verdad? Y que en poco tiempo más el Ministerio de Hacienda va a estar presentando al Congreso. Bueno, me gustaría, antes de despedirle al director de aduana, aprovechando aquí su presencia e invitándole también, por supuesto, en otra ocasión quizás con más tiempo y no hablar solamente del tema COVID, sino hablar en general del trabajo de aduana, poder describir un poquitito más este decreto 5075 del régimen especial del IVA para la importación y enajenación de atractivos e insumos y este trabajo que hace también la aduana frente al COVID en este momento. Bueno, ahí básicamente lo que hacemos es sencillamente facilitar cómo funciona esto. Resulta que, como por dar un ejemplo, aduanas tiene cerca de 260.000 expedientes al año que administrar, es una cantidad enorme. Entonces, todo esto tiene que estar, digamos, dentro de un sistema informático. Entonces, cuando traen productos, digamos, medicinales que tienen
nombres genéricos y a veces complejos, obviamente tiene que estar identificado con una partida arancelaria. Todo eso, digamos, de todas aquellas partidas, reactivos, químicos, productos medicinales e insumos están ya, digamos, cargados en este momento en el sistema. Y cuando el importador, que generalmente utiliza digamos, los servicios de un despachante, carga desde el país de origen este tipo de productos, ya automáticamente lo que hace el sistema es decirle, bueno, este es el impuesto, hay facilidad. Y además también ahí aparece nuevamente lo que estábamos diciendo, cuando hay cuestiones que tienen que respetar la cadena de frío, estamos muy expectantes para movilizarnos con velocidad. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es sencillamente trasladar a facilidades tecnológicas todo ese decreto y todas las partidas, que son una gran cantidad y que tienen nombres bastante complejos. Entonces, eso está preparado, aduana está, digamos, inmediatamente que salió ese decreto, se trabajó y se cargó ya, digamos, al sistema. Entonces, cualquiera que va a importar para una licitación de IPS, Ministerio de Salud o también el sector privado, tiene esa facilidad y automáticamente lo que tiene que ver con el impuesto que está reducido, ya, digamos, tiene vía libre para eso. ¿Desde Entonces, este mes es que rige? Desde este mes está rigiendo, sí. El decreto. Sí. Muy bien. Director, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí compartiendo con nosotros en Conexión Tributaria. Hay varios temas en agenda que tenemos nosotros aquí en Economía del Impreso, pero que en este momento no es lo más importante, pero que seguramente más adelante vamos a poder conversar. Con muchísimo gusto y bueno, estamos al tiro del teléfono, como se diría, cuando invitan, y estamos nosotros para responder a preguntas. Tenemos muchos temas de los que podemos hablar realmente. Hay una reforma del Código Aduanero, hay una reforma de la aduana en su conjunto, hay un apoyo del Banco Mundial, del Fondo Monetario. En este momento también está llegando una delegación de COICA de Corea del Sur, de la aduana de Corea del Sur, que nos va a acompañar hasta el 2023 para, digamos, hacer, digamos, toda una reingeniería del tema tecnológico. Entonces hay, digamos, muchos temas de los que podemos dialogar para que también la audiencia se entere en qué estamos. Así es. Bien, 57 minutos pasaron de las 2. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa. Quédense con nosotros a la vuelta de mucho más de Conexión Tributaria. Descubrí un nuevo concepto en carnes. En el Beef Club del Frigorífico Concepción vas a encontrar la mejor variedad de carnes de la más alta calidad del mercado paraguayo. Contamos con locales ubicados estratégicamente en Asunción, Concepción y Pedro Juan Caballero, además de un personal de atención capacitado para asesorarte en la elección del corte perfecto. Te esperamos en Beef Club Concepción para que descubras un nuevo concepto en carnes. It's time to play. Yerba mate Indega, Pantano Limón. Hacele un refresh a tu tereré. ¡Pantano Limón! Con Flow
tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. ¡Oh! Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. ¡Oh! Personal, la fibra óptica más rápida. ¿Sabes lo que significa euro? Economía, reduce el consumo y costos de mantenimiento. Utilidad, aumenta la vida útil de tu motor. Rendimiento, protege picos inyectores. Optimización, la tecnología que tu vehículo necesita. Euro es evolución del diésel. Por eso Petrobras desarrolló Euro 6, un diésel con extra protección para tu vehículo y tu economía. Carga Euro 6 de Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Este sábado arrancó la vacunación de adultos mayores a partir de los 60 años de edad que viven en hogares de retiro o resguardo dependientes del Estado o privados. El Hogar Santo Domingo fue el primero con 43 adultos inmunizados con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. En Luque, otros 21 ancianitos también recibieron su primera dosis. El ministerio informó que a nivel país existen unos 1.768 adultos mayores viviendo en estos hogares y que en la fecha estarían recibiendo la vacuna. De los 78 hogares de retiro que existen en Paraguay, 5 son públicos, 7 son mantenidos por convenio y el resto son privados. Sobre las próximas etapas de la vacunación, el Ministerio reportó que el periodo de registro de la población general, comenzando con mayores de 80 años de edad, será anunciada con el correr del tiempo y según la disponibilidad de vacunas. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. ¿Aún no conoces Fortis Mayorista? Te invitamos a que conozcas la sucursal más cercana y descubras el sector de fríos. Para un buen asado o un buffet necesitas los mejores cortes de carnes y embutidos. Fortis Mayorista te ofrece el lugar ideal donde además de comprar calidad, lo haces al precio más conveniente del mercado y apoyando a la industria frigorífica del Paraguay. Hacé una compra inteligente y elegí Fortis Mayorista. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Continuamos en otra edición de Conexión Tributaria.
Hoy nos está acompañando Diego Domínguez, el jefe del Departamento de Asesoría Económica, y ya le damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Gladys, señor viceministro, y un gusto compartir con ustedes y con la audiencia de ABC TV. Bueno, Diego es el economista de la SED y es de esas personas que entiende. Vamos a ver si es que nos habla así muy técnicamente como nuestro invitado la vez pasada, que le dijo al viceministro de si eso en cristiano, le dijo en otras palabras. ¿Recordás? A Humberto. A Humberto. Si Diego nos hace eso mismo le vamos a decir, le vamos a interrumpir y le vamos a decir, bueno, ahora eso, pero traducido. Bueno, Diego, hay una interesante recaudación en el mes de marzo. ¿Cómo cerraron los números? Sí, no sé si tenemos el material de apoyo. ¿Podemos compartir con nuestra audiencia? En realidad, en marzo tuvimos una buena recaudación en términos acumulados, en términos efectivos acumulados. Recaudamos 10.7% más que el marzo del 2020, pero hay que tener en cuenta que el marzo del año pasado se postergaron, inició la pandemia, entonces hicimos una postergación de los últimos 3 vencimientos. Entonces, de una forma comparamos con el año de 2020, pero también hacemos una comparación con el año 2019. Y en términos generales, ¿está apareciendo el término? En términos generales tuvimos una variación de 11% en relación al 2019 y 10.7% en relación al 2020. En términos generales no se nota nomás el valor. 3.3 billones recaudamos en el 2021, 2.9 en el 2020 y 2.8 más o menos en el 2019. Eso es acumulado, o sea, de enero a marzo. Sí, son 3 meses. Efectivamente, de enero a marzo en términos acumulados para tener más o menos un panorama de cuál fue la variación interanual de los 3 últimos años. Bueno, como justamente o sea, ahí un poco para explicar, porque no se ve en la pantalla, son 300.000 millones de guaraníes más lo que se recaudó este 2021, este primer trimestre de 2021 versus 2020 y 2019, ¿verdad? El 2020 un poquitito más elevado que el 2019, pero prácticamente 2.8, casi 2.9 fue entre 2019 y 2020. Hay que recordar que 2020 ya, como dice Diego, los 3 últimos vencimientos fueron ya postergados por la suspensión de actividades decretada por el gobierno y pasaron para mayo en ese momento. Pero no así, viceministro, 2019. ¿Qué pasó ahí? Si bien 2019 sabemos que fue un año complicado, arrancábamos el 2019 todavía con un poquitito de la colita del 2018 relativamente positivo. ¿Qué habrá ocurrido ahí? Y bueno, en 2018 veníamos con un buen volumen de recaudación, la economía estaba entrando, por así decirlo, en una situación un poco compleja. En el 2019, que los primeros 3 meses, inclusive había unos vencimientos que en abril tendría que haber entrado y posteriormente en el 2019 iba a ir a repuntar, o sea, superar lo que era el 2018. Pero básicamente eso, la trayectoria que venimos encontrando en lo que es la recaudación en términos de efectivo de los últimos 10 años prácticamente es creciente. O sea, tenemos tasas interanuales positivas en los acumulados por trimestre. En este caso estábamos haciendo una comparación trimestral básicamente. Después entramos en el 2020, donde efectivamente nuestra expectativa de crecimiento de marzo era un poquito superiores, pero con la postergación con las medidas que adoptamos a partir de el inicio de la pandemia, hicieron que ese margen sea un poco menor. En este año, en una situación de pandemia, pero con un poco más de liberación de la economía, lo que tenemos es una mayor recaudación. Ahora bien, hay que tener en cuenta ciertos aspectos dentro de la recaudación de marzo, o sea, comparar lo que sería versus el 2020 versus el 2019. Ahora vemos en pantalla el peso que sigue teniendo de todas maneras el IVA dentro de todo el ingreso, de toda la recaudación de la administración tributaria. Y ahí vemos ya ya vemos el IDU, ya vemos el IRE, el impacto del IRP. Hay todavía gente que
¿Debe porque refinanció o porque está pagando tarde? Sí, hay mucha gente que accedió al financiamiento. Hay que recordar también que se redujo la tasa de financiamiento y eso están aprovechando mucha gente. En la lámina, los que están viendo por televisión van a ver que el peso siempre más importante es el 59% del IVA. En el caso del IRE, que es el nuevo impuesto o el impuesto que en este caso incluye lo que era el IRAS y el IRAGRO anteriormente, casi 20%. Y bueno, el IU también tiene un peso y el IRP tiene un peso importante de casi 7% cada uno. El IRASIS ya y el IRAGRO ya comienzan a bajar, lógicamente, porque hay gente que se sigue pagando. Mucha gente se pregunta, pero ¿acaso ya no hay más IRAGRO y IRASIS? Cierto, no hay más, pero hay que recordar que nosotros seguimos cobrando impuestos 5 años para atrás. Okay. Entonces hay gente que viene y paga el 2017, el 2016, el 2018. Entonces están pagando el IRASIS y el IRAGRO, ¿verdad? Entonces por eso todavía sigue habiendo ingresos para ese tipo de impuestos, ¿verdad? El selectivo del consumo también 2,8, ahí se reduce, pero siempre el IVA. Y ahí quiero mencionar algo y seguro que Diego va a complementar. El IVA sigue siendo un impuesto que tiene mucho peso por la naturaleza del impuesto en sí. Pero acá es muy importante porque mucha gente dice, yo pago impuestos, dice, pero en realidad no está registrado. Pero sí paga impuestos de forma indirecta, pero siempre y cuando pida la factura. Si una persona se va y compra un bien o un servicio y no recibe la factura, entonces puede decir que no está pagando realmente el impuesto, a no ser que sea una empresa que sus niveles de control sean óptimos y a lo mejor no le entregó nomás la factura. Pero en la mayoría de los casos, si es que nosotros queremos decir que aportamos también indirectamente dinero al Estado, tenemos que exigir la factura. Y comprar de los negocios formales que van a ser capaces de darte esa factura. Exactamente. Porque evidentemente si compras ahí del semáforo, si compras el pañal de ese puestito que está ahí en la calle, que vos sabés que entró de contrabando, así, sabés que estás aportando en realidad al contrabando y no a la generación de empleos, no al sector formal. Así, y eso es muy importante señalar, Gladys, que la gente recuerde que muchos dicen, no, pues yo no necesito la factura, te dicen, porque yo no llevo un registro, yo no soy contribuyente de IRP, ¿verdad? En realidad a mí no me interesa tener la factura. En realidad le debería interesar, porque esa persona que compra algo siempre exige educación, exige salud, exige infraestructura, exige seguridad. Y la única forma de poder exigir con mucho más derecho y con mucha más fortaleza es pidiendo justamente cuando uno va a comprar que pida la factura, porque es la única forma de mostrar que está cumpliendo, que está pagando el impuesto al momento, porque el IVA es un impuesto que está incluido en el precio, ¿verdad? Nunca yo me voy a ir a un local y nunca me tiene que decir es tanto, pero con factura es más caro, porque eso es ilegal, eso no corresponde. Nosotros siempre decimos que hagan las denuncias correspondientes en esos casos, pero un poco señalando siempre que tienen que exigir, a partir de 20.000 guaraníes es obligatorio la expedición de comprobantes legales. Diego, y también ahí tenemos la partecita de otros. Sí, y en la partecita de otros está incluido lo que sería anteriormente el IRPC, Tumaquila, algunas contravenciones y otros. ¿Esas son las multas y eso? Sí. Ahí estoy yo, por ejemplo, ese me aporte. Como para complementar lo que está señalando el viceministro en el caso del IVA, un poco más adelante, en la mina más adelante vamos a ver, nosotros utilizamos el indicador del IVA como un componente esencial de lo que sería la explicación de la actividad económica, por más que sea rezagado, para ver por qué ocurre que en un cierto momento las actividades económicas se vieron paradas, pero seguíamos recaudando más. Entonces, hay un fenómeno que se da en ese aspecto que no necesariamente está relacionado con la actividad propiamente económica, sino más bien por la gestión de la administración tributaria en el marco de gestionar o facilitar la formalización de la economía y por otro lado generar controles que puedan hacer que estos contribuyentes puedan ir cumpliendo con sus obligaciones. ¿Podemos ver la siguiente placa entonces que está pidiendo ahí Diego? No, en la siguiente placa es más o menos para mostrar cuál es la recaudación de marzo. No se nota otra vez el monto. En relación en una variación interanual de 2021, tuvimos un 14% de incremento.
Entonces, nuevamente comparamos con marzo del 2019, como marzo del 2020 fue el inicio de la pandemia y como se aclara, teníamos 3 vencimientos, postergamos 3 vencimientos finales. Entonces comparamos con el 2019 y en el 2019 el incremento que se dio en variaciones interanuales fue de 5.1. Si podemos pasar a la siguiente como para ir ahí. Bueno, esto es básicamente la contribución del crecimiento interanual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es de ese 14%, ¿cómo está explicado? Viceministro, ¿le vas a decir vos o le voy a decir yo? Voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Las famosas curvas que le encantan a los economistas. Y la gente dice, ¿por qué es curva ahora? Ahí hay lo que tratamos de mostrar con los colores para hacer un poco más... pero se entiende perfectamente, porque cada barra tiene su porcioncita de cada color y ahí a la derecha está explicado qué impuesto es. Así mismo, el 14% que crecimos en marzo en relación a marzo del 2020 está explicado básicamente por el color verde, que es el IRE, el rojo, que es IRP, y el celestito, que es el IVA. El IRE tiene una particularidad porque justamente en el mes de marzo estaba venciendo el IRE simple, que después también se complementa con otro gráfico por actividad económica. El rojo, el IRP, que hubo el vencimiento, y en la parte importante que usamos como nuestro indicador de la actividad rezagada, el celestito, que es el IVA. Entonces el 14% de crecimiento está explicado básicamente por esos 3 que tuvieron un crecimiento positivo. Por el otro lado, el ISC o otro IRASIS tuvieron crecimiento negativo. Claro, pues están por debajo. Exactamente. Entonces, si vemos la trayectoria de lo que fue el 2020, se puede ver que la barra verde oscura sería el IRASIS, fue cayendo, pero eso es por razones de la modificación de la normativa. Vos ves verde oscuro. Yo veo como, no sé. Medio azul. Medio azul, verde. Dicen que los hombres solo conocen 3 colores. Sí, Amarillo, azul y negro. Bueno, entonces se entiende perfectamente esto que estás explicando, Diego, en el sentido de que cuáles son los impuestos que nosotros tenemos que tomar para decir, bueno, realmente la actividad económica estuvo más o menos bien, más o menos desacelerada o más o menos comenzó ya a activarse. Así mismo, en realidad cuando cuando utilizamos algunos indicadores para medir cómo va la actividad económica, como el Producto Interno Bruto es una variación interanual en términos constantes, o sea, una producción de un año, existen indicadores de corto plazo, que son el IMAE, el estimador cifra de negocios, y que están altamente correlacionados con el IVA. Entonces, esos son los indicadores que nosotros utilizamos para hacer nuestras estimaciones o el comportamiento de cómo sería la economía de aquí a corto plazo y ver qué panoramas nos da en cuanto a recaudación, porque como se pudo observar anteriormente, el IVA es un componente alto de la recaudación total en efectivo de la administración tributaria. Así es. En el siguiente gráfico, si podemos pasar, es lo que estaba señalando el viceministro. Estas son las actividades de la clasificación económica del Banco Central y las recaudaciones en términos acumulados de enero a marzo y en marzo. Ahí en marzo se nota que la agricultura, el crecimiento que hubo en términos interanuales de marzo de 2021 a marzo de 2020 está explicado en el 30% por la agricultura. Y ahí, ¿solo de marzo? Solo marzo. Y ahí hay que aclarar algo que puede ser un efecto tanto de la economía como otras variables exógenas, como son la implementación de la nueva normativa. ¿Por qué? Porque anteriormente el formulario 113, que es el IRAGRO, se presentaba en abril. Cuando se unificaron todos los formularios, o en realidad cuando todos los contribuyentes pasaron al IRE, por categorías se clasificaron en IRE general, IRE simple. Y el IRE simple estaba venciendo en marzo. Entonces vimos, cuando entramos a mayor detalle por actividad económica, por tipo de impuestos, nos damos cuenta de que algunos contribuyentes que estaban anteriormente en IRAGRO actualmente están presentando ya sus declaraciones del IRE simple. Entonces ese es el efecto que muestra la parte de el impacto que generó la parte del sector agrícola. Entonces por eso tomamos el otro gráfico que es más o menos el acumulado para ver cuáles son los sectores que están
ayudando a recaudar más en la economía. ¿Qué son los servicios a empresas que vemos ahí en el segundo Asesorías, lugar? Consultorías, generalmente son. Consultorías. Sí, están todos incluidos dentro de los servicios. Bueno, en realidad en servicios a la empresa hay varios tipos de servicios. A nivel del CENAEP, de la clasificación económica de la actividad económica del Paraguay, pero nosotros tenemos otra vez identificados actividades hasta 2 dígitos, que son los mayores detalles de tipos de actividades que declara el contribuyente y que incluyen o se relacionan o se machean con este tipo de servicios. Generalmente están las consultorías y habría otros... Me resulta más un poco desconocido. ¿Y alquiler de vivienda como tercer lugar allí en tu recaudación de marzo? Sí, porque la mayoría también, así como explicó Diego, la mayoría de los que tienen este tipo de actividad económica están en el IRE simple. Y el IRE simple venció en marzo, ¿verdad? Entonces, todos los que tienen alquileres y que tienen que pagar, lo hicieron en marzo. Pero si uno ve el acumulado en efectivo, que está al lado izquierdo, vemos que también el servicio de empresas es la que tiene un 30%, ¿verdad? Y el segundo lugar está lo que hoy sabemos que, bueno, a través del FOGAPI se trató de instalar y muchos accedieron a los préstamos, es la intermediación financiera, que está en el orden del 28.7%. Ese es el acumulado de enero a marzo, ¿verdad? Entonces son 2 actividades que están muy presentes, el tema de servicios de empresas como también la intermediación financiera en términos globales. Y después ya vienen servicios gubernamentales. Servicios gubernamentales. Y otro aspecto importante del gráfico es mirar la parte de abajo. ¿Cuáles son los sectores que están más afectados? Ahí uno puede ver la parte de comercio, bebida y tabaco, restaurante, y esas son las medidas que desde la administración o desde el gobierno se están implementando como para ayudar a ese sector que se ve deteriorado. Como señalé anteriormente, cuando miramos el IVA, vemos más o menos la actividad de los contribuyentes que están aportando menos o que tienen caída en las recaudaciones. Pero esto no es solamente un fenómeno de Paraguay, es un fenómeno a nivel mundial, que esos sectores son los más afectados. Esos sectores, la parte de gastronomía, la parte comercial, la parte de turismo, es lo que en términos mundiales se ve afectado. Y todo lo relacionado al empleo de ese sector. Claro, entonces, por eso es todavía el rubro, o son los rubros que hasta hoy te están diciendo, bueno, déjenos trabajar, ¿verdad? Pero sabemos que estamos en la situación complicada. Y electricidad y agua que tiene que ver seguramente con la bajante del río, que hizo que se produzca menos energía, ¿verdad? No, aparte de eso también se estableció, en marzo se estableció prórrogas de todo el sector gastronómico, evento, turismo, de prórroga de vencimiento por 4 meses de la electricidad y el agua, ¿verdad? Y bebidas y tabaco, hay como que un mito, entonces parece que todos nos volvimos alcohólicos en la pandemia, de que supuestamente se siguió vendiendo mucha bebida alcohólica, pero no es así, no es tanto así. No, aparte, o sea, ahí hay 2 variables que hay que tener en cuenta en tema de bebidas y tabaco, ¿verdad? Tabaco no, pero sí bebidas. Bebidas tienen una reducción del impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? Nosotros redujimos de 11%, se redujo a 7%. Para potenciar, claro, para potenciar el sector turismo, régimen de turismo frontera, ¿verdad? Para el comercio fronterizo principalmente. El tema del tabaco es porque está incluido, ¿verdad? Pero si vemos, por ejemplo, en el acumulado, vemos que el comercio tiene un 16% negativo de aporte de impuestos, ¿verdad? Y bueno, restaurantes y hoteles están también ahí dentro del número, ¿verdad? Hay que recordar que por lo menos hoteles tienen una facturación aproximada de entre 10 a 12 millones de dólares por mes. Es el promedio que maneja de facturación, ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de aportes, ¿verdad? Pero sí son sectores que están muy golpeados por la pandemia. Qué complicado y qué difícil para todas esas personas que trabajan. Justamente estábamos hablando con Pedro Jale de IPS para ver cuánto fondo más queda para pagar a esas personas que siguen sin poder Bueno, pero nosotros estamos trabajando justamente para poder mantener ese pago a los trabajadores formales, ¿verdad? Desde el Ministerio de Hacienda se está trabajando en un proyecto de ley a los efectos justamente de tener recursos suficientes para poder hacer frente, porque realmente no sabemos cuándo va a terminar esto, Gladys, ¿verdad? Algunos hablaban de 2 años,
¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, esto se está beneficiando un poco, o se está viendo una expectativa positiva por el tema de las vacunas en un corto plazo. Porque cuando nosotros iniciamos esto nos decían que las vacunas recién van a estar listas dentro de 2 o 3 años. Sin embargo, ya a los 1 año ya están disponibles en gran medida, ¿verdad? Y esperemos que de aquí a fin de año el nivel por lo menos del 30% de la población por lo menos que sea por lo menos aplicada la vacuna. Bueno, te interrumpimos tu presentación, Diego. Estábamos viendo... Pero es bueno lo que está señalando el viceministro, porque ese es un factor que en las últimas reuniones de primavera del Fondo Monetario estaban señalando, que el optimismo parte de la premisa de la fabricación de vacunas, y eso hace que la economía se sienta un poco más optimista en términos de crecimiento para los siguientes años. ¿Por qué? Porque el sector que más se ve afectado, la parte de comercio, turismo, son enfocados por el grupo de personas que tienen una cualificación media-baja. Entonces, esos son los sectores que están más golpeados. Y como anécdota, lo que estaba leyendo en el informe era que estaban señalando que las personas que están en estos sectores más vulnerables y que estarían perdiendo en términos de empleo, el costo para reinserción nuevamente en la economía, cuando esto se vuelva a convertir en una situación normal, sería el 15% de reducción salarial. O sea, la persona que sale desempleado puede volver a acceder a un trabajo, pero con una remuneración de hasta 15% menos de lo que estaba percibiendo. Esos son los informes recientes del Fondo Monetario, y justamente enfocado a esos sectores, lo que estaba señalando el viceministro, que se está trabajando como para tratar de que se llegue esa ayuda a ese grupo de personas más vulnerables. Claro, porque finalmente un negocio que estuvo parado significa costos ahí también operativos en cuanto a quizás alquileres, en cuanto a algunos otros que no se puede desprender el propietario, y que después, aunque reactive, primero lo que no es de la noche a la mañana, uno recupera todo su clientela normal y además de eso, las deudas, pagar las deudas que comienzan a vencer. Este gráfico que viene a continuación, Gladys, es muy interesante, y si podemos justamente mostrar, ¿verdad?, la variación nominal interanual del IVA. Y vamos a empezar en enero de 2019. Es a positivo y a partir de febrero empieza a bajar. Desde febrero de 2019 hasta junio de 2019 era negativo el consumo. Imagínate que fue casi todo el primer semestre de 2019 cuando Paraguay entró en lo que se llama una recesión económica, a consecuencia principalmente de lo que era el clima, ¿verdad? Después nosotros en julio establecimos medidas anticíclicas desde el gobierno y empezó a mejorar paulatinamente entre julio y agosto de 2019. Después otra vez en septiembre tuvimos una caída que estuvo septiembre, octubre de 2019, caída del consumo, del IVA estamos hablando, en cuanto a recaudación. Tuvimos una pequeña mejora en noviembre de 2019, pero se mantenía la tendencia, ¿verdad? Después, diciembre de 2019, caímos otra vez. Caímos. En noviembre de 2019 tuvimos pequeñito, se levantó, pero caímos otra vez en noviembre de 2019. Y en diciembre es como que levantamos bastante. Y venía un año 2020 muy esperanzador. Le estoy robando todo el protagonismo a Diego, pero es importante hacer esta mención. Ya a partir de entre enero y febrero ya empezó a caer otra vez en realidad en enero de 2020 tuvimos bien IVA, ¿viste? Fíjate que está bastante bien. Pero ahí en febrero ya empezamos a caer. Y caímos 54% negativo, 34%, perdón, por ciento negativo en abril de 2020. Pero lo bueno es que a partir de julio del 2020 empezamos a tener positivo. Y seguimos teniendo positivo, ahora caímos otra vez un poco, pero no por debajo del cero. Claro, a pesar de la pandemia, finalmente esos números significan
algo positivo. Claro. Diego, antes de irnos a la pausa, porque ya estamos más o menos en tiempo, ¿querés darnos un redondeo con alguna de las placas que te queda que considerás importante? Si pasamos a la última o a la penúltima, igual, para mostrar que básicamente lo que nosotros estamos esperando para el cierre de este año es que la economía de Paraguay crezca un 4%, entonces eso favorecería a nuestras estimaciones de ingresos. No, con ese podemos cerrar. O sea, anteriormente estaban los informes del Fondo Monetario donde están los crecimientos de la economía y los 2020 versus 2021. 2020 se puede ver cómo hubo una caída generalizada por grupo de países y también en los países de Latinoamérica, Paraguay fue el que tuvo menor caída. Por otro lado, tenemos para la parte de arriba es que Paraguay va a crecer un 4% básicamente en este 2021 y eso hace que nuestras estimaciones, por más que tengamos que ser prudentes en el contexto de que estamos en una situación de incertidumbre, de gran incertidumbre, entonces lo que tratamos de mantener es una proyección relativamente estable a lo que serían los crecimientos tributarios en efectivo para el cierre de este año, que sería la siguiente lámina, donde esperamos que nuestros ingresos tributarios terminen con un 4.6 billones, que serían 5.1% sobre lo recaudado en efectivo del 2020. Teniendo en cuenta dos aspectos importantes: las normativas que se están implementando, porque todas las normativas tienen su impacto en las recaudaciones, y por otro lado la situación económica. O sea, si más rápido percibimos o recibimos las vacunas, esto se puede ir dinamizando y ese 5.1 puede subir. Como también si las restricciones depende mucho de la sociedad, de la población en sí, del cuidado que tengamos cada uno entre nosotros para que esto se vaya normalizando o por lo menos liberando un poquito y que de eso que la economía vaya retornando en una senda positiva, que implicaría eso en mayores recaudaciones para financiar el presupuesto. O sea, por eso nosotros jugamos un trade-off entre dar ciertas medidas para favorecer a los sectores más vulnerables, pero a la vez tenemos que mantener una recaudación relativamente positiva a efectos de poder financiar el presupuesto. Así es. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Diego Domínguez, él es el jefe del Departamento de Asesoría Económica de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Tenemos que hacer nuevamente una pausa, tenemos que cumplir, quédense con nosotros a la vuelta, hay mucho más. En Salud Protegida Medicina Prepaga, nos ocupamos de la salud de las personas, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Siempre comprometidos con la salud, les brindamos planes médicos acorde a su necesidad. Contamos con nuestro moderno centro médico y red de prestadores en todo el país. E incorporamos el servicio médico de videoconsulta para estar cada vez más cerca de los hogares de la gran familia paraguaya. Salud Protegida. Tu salud, tu familia. Versus Jeans, estilo clásico y versátil para damas y caballeros. Contamos con gran variedad de talles normales, P, M, G, XL y 2XL, además de los talles especiales 3XL y 4XL, del 50 al 60. Seguinos en las redes sociales @versus.py. Encontranos en las mejores tiendas del país. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es de
Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Una de las mayores fuentes de contagio por COVID en el mundo son los celulares. Protege tu salud limpiando tu celular 5 veces al día con Incalent. Incalent limpia y desinfecta la pantalla de tu celular, eliminando el 99,9% de virus y bacterias. Limpia también tus anteojos con Incalent. Exigí tu Incalent en farmacias, estaciones de servicio y negocios de todo el país. Incalent es de Inca. Genacol, matriz de colágeno 100% puro. Genacol ayuda a regenerar cartílagos, ligamentos y tendones. Alivia dolores articulares y musculares. Genacol es un producto único que permite una absorción superior y mejores resultados por su exclusiva tecnología secuencial Aminolock. Piensa en salud, piensa en Genacol. Genacol, disponible en farmacias. Representa y distribuye en Paraguay. Innova Pharma. ABC y El Lector presentan la colección Hombres y Mujeres de la Iglesia para acompañarte en Semana Santa. Los Papas de la Iglesia, disponible el domingo 28 de marzo. Santos Célebres, Historia y Leyenda, el domingo 4 de abril. Y Santas Célebres, disponible el domingo 11 de abril. Conseguí tu libro por 17.000 guaraníes, reserva llamando al 415-1515 o en nuestras redes sociales. Colección Hombres y Mujeres de la Iglesia de ABC y El Lector. Leer empodera. Estábamos viendo las imágenes de la Bahía de Asunción aquí desde nuestra cámara del 9º piso. Bueno, en esta última parte de Conexión Tributaria queremos dar la bienvenida a Sergio González del Departamento de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Gladys, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio, señor viceministro. Un gusto compartir nuevamente la mesa con ustedes. En el primer bloque y el segundo estuvo el director de aduanas justamente hablando de este trabajo que están haciendo para poder facilitar la obtención de medicamentos, insumos y otros elementos que en este momento se están utilizando para el combate al COVID-19. Justamente en este bloque queremos hablar sobre el IVA y las tasas temporales para los reactivos, insumos, medicamentos y vacunas. Así mismo, Gladys, es importante señalar que el Poder Ejecutivo, en atención a la situación sanitaria y económica por la cual está atravesando el país y como parte del paquete de medidas impositivas que viene implementando en el marco de la pandemia, esta semana emitió el decreto 5.075, por la cual se establece un régimen especial de liquidación del impuesto al valor agregado en la importación y en la enajenación en el mercado interno de las vacunas contra el COVID, así como los medicamentos y los insumos que son utilizados para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. En tal sentido, es importante en qué consiste ese régimen especial. Sería en la reducción del 90% de la base imponible del IVA, que sería al momento de la importación, y enajenación de los productos señalados, es decir, que al momento del cálculo del impuesto se va a considerar el 10% del precio de los productos sobre el cual se estaría aplicando la tasa del IVA, que viene a ser el 5 o el 10% según el tipo de producto que se está importando o se está enajenando, ¿verdad? En la siguiente lámina creo que tenemos un ejemplo de
La aplicación. De la aplicación. Tenemos como tasa del 5% según la ley 6.380, que son para los productos registrados como medicamentos para uso humano, y la tasa del 10% serían para los otros insumos que no contemplan o no se señala taxativamente en la ley, que están grabados por la tasa del 5%. El decreto 5.075 lo que hace es disminuir, como le comenté, la base imponible al 10%. En la siguiente lámina tenemos el ejemplo de reducción o del cálculo del IVA para los medicamentos, el cual se le aplica la tasa del 5%. Según el decreto 5.075, tenemos como ejemplo que el precio bruto o neto del producto es 5.000 guaraníes sin el IVA. Para liquidar el impuesto vamos a hallar en la base imponible, que según el decreto es el 10% del precio. Entonces multiplicamos por 10% y la base imponible que tenemos es de 500 guaraníes. Por fin alguien que piensa en todo lo que no son muy amantes de la matemática y nos explica así con dibujitos. Bueno, entonces... Porque claro, ahí tenés muy claro cuando es 5.000 sobre, es decir, el 5% sobre el 5.000 el precio normal, claro, o el 10% sobre el 5.000 el precio normal, ¿verdad? Tu base imponible cambia en el otro caso. Así mismo. Bueno, sería con la ley, con el régimen general, digamos que está en la ley 6.380 y el otro es con el decreto. Hay que hacer una aclaración acá, Gladys. Sí. Lo que nosotros no hacemos es cambiamos la tasa. O sea, nosotros no cambiamos, la tasa sigue siendo 5% y la tasa sigue siendo 10%. Sí. O sea, solamente por ley podemos cambiar la tasa. Ok, lo que cambia es la base imponible. O sea, no es lo mismo que vos pagues 5% sobre el 100% del valor que 5% sobre el 10% del valor. Claro. O sea, ahí es donde nosotros, la base imponible es lo que nosotros reducimos, por lo tanto es solamente 10%, por lo tanto en vez que sea 5 lo que yo pago, efectivamente es 0,5. Así mismo. Interesante. Entonces seguimos con el ejemplo, a los 500 guaraníes que calculamos como la base imponible, aplicamos la tasa del 5%, que según la ley es para medicamentos, ¿verdad? Y tenemos como 25 guaraníes el IVA a pagar. Hacemos una comparación en el régimen general, digamos, establecido en la ley, si la reducción de la base imponible pagamos 2.50 de IVA y en la liquidación, según o conforme a lo dispuesto en el decreto, 25 guaraníes de IVA. Ahí por una regla de 3 simple se aplica cuando la tasa es efectiva, que la tasa efectiva al final es 0,5. 0,5%. Claro, pero eso es al solo efecto de tener el cálculo rápido. Claro, exactamente. Así mismo. Muy bien, a ver, en el avanzamos. siguiente ejemplo tenemos ya con la tasa del 10, que serían para los insumos. Tenemos el mismo ejemplo, 5.000 guaraníes precio del producto sin el IVA, al cual debemos hallar la base imponible, que es el 10%, queda 500 guaraníes, pero en lugar del 5% aplicamos la tasa del 10% del IVA y nos da como resultado 50 de IVA, haciendo una comparación con el régimen general sin la base imponible reducida. Con la ley 6.380 pagaríamos 500 guaraníes de IVA, es decir, 5.500 por el producto, y con la liquidación del decreto estaríamos pagando 5.050 guaraníes de IVA. Sería básicamente el ejemplo, el mecanismo que introduce este decreto para la liquidación del IVA para estos... Esto es importante que expliquemos, Gladys, porque la gente va a confundir. Lo primero que tenemos que explicar es que el 90% de todos los productos que están en la lista del decreto 5075, todos pagan 5%. Hay como 5 o 6 insumos que pagan 10%. Por ejemplo, pañal desechable, no paga 5%, paga 10%. Pero ¿qué pasa? En ese caso se sigue aplicando el 10%, por lo tanto en vez de pagar 0,5 va a pagar 1% de IVA. Si podemos volver al otro. Me parece que tapabocas paga 10%. Sí, probablemente, pero tapabocas no está incluido porque hay producción nacional. Ok, claro, entonces, esto es importado. Entonces, claro, lo que estamos hablando de todo lo que estamos trayendo, todo lo que estamos importando. Entonces, para el 95%, para ser más claro, 95% de todos los insumos, medicamentos, vacunas, paga 5%. Solo 5 o 6 insumos, un poco más, que pero no superan. Ahí creo que tenemos más adelante. Pero ahí tenemos que ver que es 1% solamente del IVA
Sería la tasa efectiva. La tasa efectiva, en vez de que esté pagando 10%. Entonces, eso es lo que queríamos señalar con este ejemplo de la reducción para los insumos. Demasiado importante es un dígito muy importante es. Sí. Tiene que verse sí o sí el impacto de esto en los precios. Por supuesto, porque estamos hablando de sigue siendo 90% de reducción, ¿verdad? de la base imponible, y en realidad no es lo mismo pagar 10% que pagar 1% en cuanto a estos insumos. Y en la siguiente lámina podemos justamente ver eso. Bueno, serían los productos afectados que están contemplados o consignados en el decreto, serían en el anexo. Serían 79 medicamentos, pero que hay unos cuantos nada más. Sería la adrenalina, noradrenalina, adenosina, furosemida, dopamina y atropina. Serían cada uno con sus especificaciones. En el anexo del decreto podemos ver una lista más extensa en el cual se detalla y además las especificaciones de cada medicamento. También están los insumos en la siguiente lámina, que son aproximadamente 139. Serían el catéter venoso con sus especificaciones, sonda nasogástrica, pañal desechable, cintas adhesivas, tubo endotraqueal con balón, sonda para alimentación, sonda nasogástrica pediátrica. Serían algunos insumos que están contemplados en el decreto. Es más extensa la lista. Y por último tenemos el tema de los reactivos de laboratorio, que sería para los test de PCR, el test antígeno, que sería para el test rápido que le llaman, test salida y de anticuerpos, y los insumos para los hisopos y tubo de transporte, tubo de CAN, que serían lo que están contemplados en el decreto, en el anexo de este decreto. O sea que estamos aprendiendo también algo de medicamentos. Y por último, es importante señalar que con esta medida impositiva, lo que el gobierno nacional pretende que a nivel económico se reduzcan los costos de importación y de comercialización de estos insumos, medicamentos que son de suma importancia para el tratamiento o lucha contra el COVID en el país, ¿verdad? Es importante señalar además que es un esfuerzo muy importante al momento de la reducción del IVA, porque como vimos en el bloque pasado, el IVA es un componente sumamente importante en la recaudación del país, y con la disminución de la base imponible van a disminuir los ingresos, y es un esfuerzo que hay que destacar, ¿verdad?, por parte del gobierno. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa. A la vuelta, nuestro redondeo de conclusión de esta edición de Conexión Tributaria. Descubrí un nuevo concepto en carnes. En el Beef Club del Frigorífico Concepción vas a encontrar la mejor variedad de carnes de la más alta calidad del mercado paraguayo. Contamos con locales ubicados estratégicamente en Asunción, Concepción y Pedro Juan Caballero, además de un personal de atención capacitado para asesorarte en la elección del corte perfecto. Te esperamos en Beef Club Concepción para que descubras un nuevo concepto en carnes. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales.
Usando el ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Grendahue Cambios, servicios de transferencias internacionales, ventas de monedas extranjeras, cajas de seguridad familiar y empresarial. Contamos con 7 sucursales. Casa Matriz, Ciudad del Este, calle Curupaytí número 17, entre Avenida Adrián Jara y Monseñor Rodríguez. Ingresa a www.grendahue.com.py. Seguinos en Instagram @GrendahueCambios. Grendahue Cambios, 23 años de experiencia en servicios cambiarios. ¿Te gusta el vino y querés aprender a saborearlo? Si te suscribís a ABC, todos los meses recibirás en tu casa una botella de un muy buen vino junto con una serie de videos explicativos a través de los cuales aprenderás mucho sobre este maravilloso mundo. Empecé el día con ABC y terminalo con un buen vino. Estamos de regreso en Conexión Tributaria. Nos encontramos con Sergio González, con el viceministro de Tributación, hablando justamente de esta lista de medicamentos que van a tener un tratamiento especial para, bueno, justamente facilitar su importación y luego posterior comercialización en el mercado local para el tratamiento del COVID. Bueno, esto tiene vigencia desde este mes, Sergio, ¿y va hasta cuándo? Sería hasta el 31 de diciembre del 2021. Desde este mes es desde ahora mismo. Sí. Ya está vigente las disposiciones del decreto y estaría su vigencia sería hasta el 31 de diciembre de este año. Salvo disposición posterior que bueno, totalmente. La administración tributaria también va tomando así de forma temporal las decisiones. Sí. Bueno, viceministro, y solamente para ir cerrando, hicimos también hoy un repaso un poquitito de qué se espera en cuanto a la reactivación económica. Y no quiero perder la oportunidad también de tener una opinión tuya. Desde el sector empresarial hay como que una preocupación por la incertidumbre que genera tener solamente una semana de tiempo para planificar por el tema de los decretos. Es como que vos no podés hacer ningún plan porque tu decreto te dura solamente una semana, no puedes tomar una decisión de, bueno, voy a comprar esto, voy a comprar aquello, voy a invertir en esto, o voy a potenciar aquello otro. Entiendo que no es una decisión de tributación, obviamente, y entiendo también que todo depende mucho de cómo estén las cifras y que por eso es que nos tienen de esa manera. Pero no se habla de estos temas como para ver qué factibilidad hay de que sea de mayor plazo una decisión que se toma a nivel de gobierno. Lo que yo puedo mencionar en las reuniones que participé, tanto con el sector de salud pública y bueno, con las otras instituciones, es que hay una decisión de focalizar las acciones para mejorar justamente los indicadores de contagio, ¿verdad? Y reducir esa posibilidad, ¿verdad? Pero una suspensión total, yo entiendo que no hay más posibilidades. No hay una tendencia de que se pueda cerrar todo y hacer una cuarentena total, por lo menos a corto plazo. Es lo que yo puedo mencionar de lo que nosotros vimos. El Ministerio de Salud Pública con el Ministerio de Hacienda están trabajando ahora, estamos trabajando justamente
en pos de establecer medidas focalizadas, pero principalmente no una suspensión total. O sea, eso quiere decir que si las restricciones van a aumentar, van a ser especialmente haciendo controles de informalidad principalmente, y el tema también de reuniones sociales, ¿verdad? Porque ahí los focos de contagio son mucho más elevados. Pero sí entiendo de que se va a hacer una información mucho más larga, o sea, se va a informar con mucha más previsibilidad de lo que hoy a través de recién una semana tenemos. O sea, yo creo que esta semana va a ser clave para ver también cómo está la situación epidemiológica, y de acuerdo a eso se van a tomar esas medidas porque una cuestión es muy clara, Gladys. Si el gobierno decide hacer una suspensión, una restricción de actividades, eso va a tener un coste económico importante y el Estado tiene que hacer frente a ese coste económico. Entonces, frente a eso hay que ver las opciones y bueno, estamos trabajando para poder establecer justamente. Y aprovechando el tiempo ya que ya se está terminando el programa, quería mencionar, Gladys, muchas personas están escribiendo, llamando, preguntando acerca de la retención del IVA para servicios digitales. Hay que recordar que esto ya iba a entrar en vigencia en enero de 2020, habíamos prorrogado a junio de 2020 y en junio de 2020 por la pandemia suspendimos hasta enero de 2021, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que esto ya se advirtió, se avisó, las empresas, en este caso los bancos y financieras, tenían que haber avisado con previsibilidad porque esto ya estaba, nosotros ya habíamos avisado muchísimo tiempo ya, 2 veces hicimos la prórroga y hoy están cobrando y muchos están reclamando y le estamos informando de todo lo que se hizo, inclusive hicimos webinar, hablamos acá en el programa, hablamos muchísimas veces de este tema y era como que la gente no dimensionaba el impacto que iba a tener. Hoy está dimensionando porque le afecta en su tarjeta de crédito, viene ahí el recargo del IVA sobre servicios digitales. Y esto es algo ya que estaba previsto y sobre todo es para igualar un poco la cancha para servicios aquí locales. O sea, era más barato pagar por algo que no estaba en el país. Sin embargo, ahora con la ley, porque esto es una cuestión legal, no es una cuestión de tributación o no es una cuestión que nosotros alegremente establecimos esta disposición. Esto ya está en la ley 6.380 y bueno, se tiene que cumplir justamente eso. Bueno, en todo caso, viceministro, por ahí podemos invitarlo otra vez a alguien de la SED que nos vuelva a dar una mini charla, un bloque por lo menos, así sabemos con claridad qué es lo que nos están cobrando en este momento. Así mismo, sin ningún problema. Muy bien, 15:57 minutos. Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, Gladys. Viceministro también, como cada sábado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra gran audiencia de ABC Cardinal que nos sigue todos los sábados a las 7:30, la más potente. Les invitamos a continuar con la programación, también a seguir la programación de ABC TV, que bueno, a partir de ahora tiene programaciones independientes. Nosotros nos despedimos, que tengan un feliz fin de semana, nos reencontraremos el próximo sábado.